somos Cuatro Voces, estamos en esta nueva temporada diferente, mucho más relajada. Vamos a estar hablando de temas a veces con algún invitado, en algunas ocasiones vamos a estar nosotras, como bien saben, somos expertas, cada una especialista en algo, ahorita nos vamos a presentar para que nos conozcan, pero el chiste es que estén con nosotros, acompañándonos, dándonos algunos ejemplos de temas que quieren ustedes que estemos revisando y que estén aportando con nosotros y conviviendo, porque en esta nueva temporada estamos en un formato de interactuar nosotras y ahorita les vamos a seguir platicando. Por lo pronto yo me presento, yo soy Isabel Muro, soy asesora de imagen para líderes y dueños de negocio, ayudándolos a proyectarse a través de la estrategia, y tengo una inmobiliaria. Yo soy Elvira Heredia, soy nutrióloga clínica y bariatra y pues actualmente me dedico mucho a la consulta privada, también doy capacitaciones, pero me encanta este espacio donde estamos las cuatro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar tanto de cosas muy serias, pero también hay que echar el chisme, ¿no? Y relajarnos un poco. Yo soy Abril Velarde, soy psicóloga infantil, soy especialista en niños y adolescentes y también el área del neurodesarrollo. Igual vamos a estar interactuando con ustedes. Déjenos sus comentarios de lo que les gustaría que habláramos, de qué temas les gustaría, qué les gustó de esto que han visto de nosotros. Y bueno, recuerden que somos Cuatro Voces. Y yo soy Angélica López y encantada de estar con ustedes bajo ahora este nuevo concepto refrescante, donde las cuatro aportamos todos nuestros conocimientos. Y yo soy especialista en transporte terrestre, marítimo y aéreo. Síganos en nuestras redes sociales y bueno, le damos la palabra a Isa. Hoy vamos a hablar de un tema que es más relajado, donde vamos a aportar experiencias con base en un tema que yo les voy a hablar, que es bonito porque hablamos del tema de resiliencia y de adaptarnos al cambio, porque a veces decimos no puedo, y resulta que luego ves que alguien que a lo mejor la vida estuvo un poco más complicada para esa persona, sí puede hacerlo y podemos tomarlo como inspiración, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. No, por supuesto, o sea, yo creo quién de esta sala no es resiliente, ¿no? Entonces va a estar muy buena esta historia que nos tienes que contar, Isa. Voy a balconear a mi papá. Espero que no se enoje. Oye, está bien porque luego esas historias inspiran, como dices tú, ¿no? Ahora que de pronto el cambio ha sido tremendo, o sea, ahorita vivimos en constante cambio y a veces es difícil adaptarse. No, y sobre todo, de repente quizás ustedes digan, ay, pues a lo mejor ellas que pueden estar pasando o que han vivido, ¿no? Y podemos decir que se ve todo fácil, pero no, detrás de esto que se ve fácil hay una historia que contar. Eso es muy cierto, me recordó a mi coach que justamente me dice eso, que a veces vemos a las personas en cualquier profesión, en una pantalla y sentimos que todo lo que están haciendo está perfecto, pero detrás de esta persona, de cada una de nosotros y de los que están ustedes viendo, siempre hay una historia bonita, cosas para aprender, tristes, pero siempre todo se trata de estar sacando la mejor cara y estar viendo cómo crecer, ¿no? Y salir de ahí. Pues miren, les platico que mi papá, bueno, yo soy hija única, entonces mis papás trabajaban y él entró a trabajar casualmente en la misma tienda de autoservicio que yo. Yo entré ahí como 20 años después sin saberlo, ¿no? Sin buscarlo. Pero bueno, mi papá, él tenía solamente primaria en ese momento. Tenía puestos importantes en esas tiendas de autoservicio, era jefe, y mi papá siempre ha sido muy inteligente. Pero se hizo una operación de los ojos, de la carnosidad. Hasta ese momento todo bien. Pero resulta que al paso de los años, al corto tiempo, perdió prácticamente casi toda su vista. Entonces yo me acuerdo que yo estaba niña y cuando manejábamos, yo tenía que ir adelante de mi mamá para decirle, el semáforo está en verde, está en rojo, amarillo, ¿no? Porque mi mamá no sabía manejar, yo estaba muy chiquita, bueno, tenía 7 años, 8 años, entonces pues no sabía. Y así mi papá tuvo que dejar de trabajar, porque pues así no, en un trabajo no se lo daban, porque necesitas la vista casi prácticamente para todo, ¿no? Para moverte, atender a los clientes, leer. Entonces mi papá deja de trabajar y estuvo muchos años pues muy deprimido, ¿no? Obviamente fue una situación ahí donde mi mamá saca la casta y ella fue la que mantuvo a la familia, a nosotros, a los 3, por muchos años. Mi mamá vendía ropa y me acuerdo yo que me iba a dejar a la primaria, siempre me voy a acordar de eso. Hubo un sismo que me acuerdo que fue como a las 11 de la mañana y pues todo el mundo se fue porque sus papás fueron por los hijos y ¿quién creen que se quedó en la primaria sola ahí esperando? Pues yo, ahí esperando, ¿no? Bueno, pero ya sé que mi mamá está yendo a surtir ropa para ir a trabajar. Entonces,
mi papá en eso y mi mamá le había puso una tienda de abarrotes y mi papá la atendía para que mi papá pudiera trabajar en algo, ¿no? Entonces yo solita me quedé ahí y así muchas cosas que mi mamá la verdad es que siempre fue muy aguerrida en el tema de no rajarse y de trabajar pues por nosotros dos porque era un poco complicado. Y así fueron muchos años, estuvo como 10, 15 años mi papá que no podía trabajar bien y mi mamá fue la que mantenía la casa, pero mi papá siempre era de la creencia de, hija, estudia para que tú tengas un buen trabajo y tienes que sacar buenas calificaciones. Entonces yo no trabajé hasta que tenía 21 años. Porque mi mamá dijo, sabes que ya no hay dinero, no hay forma de que ya ni para los estudios, entonces necesitas meterte a trabajar. Entonces yo me meto a mi primer trabajo a una tienda de autoservicio los fines de semana, que es de como un pajarito, algo así, esa tienda de color rojo. Bueno, sí se puede decir marcas, ¿no? Sanborns. Entré a Sanborns. Mi primer trabajo fue en Sanborns, de vendedora de fines de semana, limpiando en el área de joyería. De C3 me pagaban 100 pesos al día, o sea, 300 a la semana yo ganaba. Entonces, así me pasé, luego me pasó otro trabajo. Total que cuando yo ya tenía como 25 años, papá ya tenía muchos años sin trabajar, un amigo le consiguió un empleo en una escuela. Le consiguió un empleo de intendencia. Entonces, para eso mi papá, pues, de ser jefe y de tener buenos puestos y de ganar muy bien, cuando le dicen de intendencia, pues mi papá dijo así como de, ¿cómo crees que voy a trabajar de eso si yo he sido jefe, no? Y mi mamá también, oye, ¿cómo que, por qué de intendencia? ¿Por qué no mejor puesto? Hasta que un señor se lo encontró, yo creo que ahí Dios se lo mandó. Mi papá ya iba a decir que no, y el señor le dijo, ay, si no lo quiere, yo me lo quedo, porque era un puesto de gobierno de intendencia. Entonces mi papá dijo, bueno, señor, que es bueno. Empieza a trabajar, y entonces mi papá, y gracias a Dios, a ese conocido que le dio ese trabajo, la vida empezó a cambiar, porque mi papá ya pudo tener trabajo, yo ya tenía un mejor empleo también, entré a trabajar a Walmart, y entonces mi papá, a pesar de, tiene nada más el 10% de vista, porque mi papá se quedó, no les dije bien, porque mi papá se quedó sin trabajo por el tema de la vista, se quedó con el 10% de visibilidad, prácticamente. Lo han visto médicos y le han dicho que ya no tiene remedio, porque como la carnosidad está tan pegada a su ojo, si le raspan, es que su ojo va a quedar negro, y le tendrían que hacer un trasplante de córnea, y tampoco no es 100% seguro que vaya él a recibir el ojo. Entonces él dice, bueno, de no ver nada, a ver aunque sea poquito, pues así me quedo. Entonces mi papá es de las personas que a pesar de que casi no ve, él va y viene todos los días a trabajar, se sube al camión, le han pasado tantas cosas y hemos pasado sustos, pero siempre Dios ha estado ahí cuidándolo y siempre hay un angelito que lo salva de algo. Y mi papá siempre tiene una actitud tan positiva que siempre es el sí se puede, el nada me limita, aunque veamos que es algo complicado para él, él siempre ve la forma de cómo en la casa antes sí decía, no puedo clavar el clavo porque obviamente pues ocupas ver el clavo, ¿no? Pero mi papá no lo ve. Entonces él se empezó a hacer de mañas para ayudarnos en la casa y clavar un clavo. Por ejemplo, él me dice, tú eres mis ojos. Entonces, queremos hacer un mueble, yo soy la que le dice, mira, aquí ponle. Y él pone la fuerza. Entonces así hacemos como equipo para ayudarle en la casa a hacer todo así. Y ha sido un ejemplo de mi papá de resiliencia porque nunca se queja de su problema de la vista. Siempre agradece a Dios porque dice que pues por algo le está pasando. Nunca deja de pedirle que le sane su vista porque ya, o sea, después de los médicos que le dicen que ya no tiene cura, pues el único que queda aquí siempre es Dios para pedirle. Pero nunca lo escuchas que se queje. Nunca le dices que no se puede. Es el que me da a mí inspiración y es el que me dice, no, si puedes, mira esto y lo otro, no te quejes. Entonces, para mí siempre es un ejemplo porque a veces siento que todos nos quejamos de las cosas y no son tan complicadas y resulta que, pues, alguien que no tiene la vista al 100 lo sigue haciendo a sus 70 años. Wow, amiga, qué ejemplo de resiliencia. O sea que me imagino que cuando tú tienes momentos de crisis, de adversidad, que todos los tenemos y es imposible que en esta vida, que no hay estos episodios, ¿qué piensas? O sea, es como tu motivación decir, a ver si mi papá puede, que yo no pueda hacerme cargo de esto. A ver, o sea, wow, sorprendente, ¿eh? Fíjate que a veces sí pasa que obviamente como dices tú, tenemos situaciones que nos enfrentamos a algo, cansancio simplemente de trabajo, ¿no? Ay, es que la inmobiliaria, el podcast, esto, lo otro. Pero cuando luego volteo y veo a mi papá y él nunca se queja y siempre dice sí se puede, digo, ay, carajo, ni modo que yo no, o sea, ¿cómo es posible que tenga un ejemplo en casa que siempre es el cómo sí y yo busco el cómo no? Teniendo pues dentro de todo la salud y poderme mover y sin ningún problema y aparte pues estar más joven,
eso hace que cuando lo veo y pienso en él, obviamente me entra una inspiración y se me quita el cansancio. Y también lo hago, es decir, es como en agradecimiento a él y a mi mamá, porque mi mamá siempre ha estado ahí apoyando y pues muchos años llevó la casa mi mamá, ¿no? El mantenimiento de ahí de nosotros. Pues híjole, yo creo que para tu papá también fue, pues ahora sí que un reto para poder llegar ahorita emocionalmente cómo se siente. Porque obviamente cuando tenemos puestos importantes y después de pasar una situación como la que vivió tu papá y después entonces empezar de abajo, Dios, o sea, qué gran fuerza de voluntad, qué gran resiliencia, pero creo que mucho de todo esto, el motor, pues es nuestro Padre Dios, ¿no? Porque hay veces que te sientes cansada, agobiada, fatigada, o sea, que puede ser que es la misma rutina o puede ser que pues todo lo que traes cargando, tus problemas, chalala, híjole, que a veces uno se siente que no hay a la puerta, pero cuando recurres a él, sinceramente, cuando le dices, Señor, me abandono totalmente a ti, me abandono, tú sabes por qué estoy así, tú sabes que detrás de todo esto que me está pasando hay un propósito que en este momento ni siquiera yo sé. Yo creo que es ahí la fuerza, el espíritu que Él nos manda para poder empezar día a día y levantarte. Entonces, para mí, tu papá es un gran ejemplo, que él ahorita, pues, en su condición, él se sigue levantando todos los días con ese espíritu, con esa fuerza. Dios, o sea, hay que agradecer porque hoy en día, ustedes también, se pueden dar cuenta que estamos aquí y a veces decimos que en automático ya, pues, tenemos un día más, ¿no? Pero a veces, si se ponen a pensar que el día de hoy es quizás el último día que podemos estar haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona o las actividades, quizás ahí podemos darle como una vueltita y decir, gracias Dios por un día más de oportunidad de vida y que nos sirva de ejemplo tu papá para poder seguir a pesar del cansancio, pero tomando de esa fuerza y de ese ser superior. Y es que a veces siento que todo lo hacemos tan en automático que no nos damos cuenta y no valoramos, ¿no? El simple hecho de poder estar manejando, yo a veces en eso digo, oye, no todo el mundo puede ver. No todo el mundo puede ver que está el cielo. Se escucha como a lo mejor muy cursi, pero es que no es cursi, sino que no valoramos lo que tenemos hasta que no pasa algo. O sea, claro, de un día a otro puede cambiar la vida de uno, la salud, la vista, sucede alguna situación, perder a una persona y no nos damos cuenta porque estamos a veces enfrascados en que tenemos situaciones, el trabajo, no sé, hijos, esposo, familia, lo que sea. Y entonces lo que tenemos lo vemos como que ya fuera natural, sí, hasta que llega algo que dices tú, híjole, o sea, no era normal. Nos quejamos de tantas cosas que cuando ves historias como la de tu papá, dices, no manches, o sea, de verdad estoy a la gloria y no agradezco. Cuéntanos cómo le hace tu papá para usar el transporte, o sea, no... ¿Cómo se va? ¿Se va solo? Sí. Se va solo. Sí, él dice, justamente digo que siempre te haces de mañas para poderte mover, ¿no? Y es un tema muy sensible porque hasta para hablarlo siempre se me corta la voz, pero bueno. Platicando sobre cómo toma justo el transporte, es que él siempre busca obviamente la parada donde haya menos gente o más gente para que se pare el camión y él poder acercarse y ver, o a veces le pregunta, digo, hay gente muy grosera que si te están preguntando qué ruta de camión es porque no alcanzas a ver la ruta, ¿no? Entonces hay gente grosera que le dice así como que, ay, no está viendo el número. No. A ver, cuando les digo a todos, porque tenemos que ser sensibles, cuando una persona te pregunta algo de qué hay o qué está, o te pide apoyo, es porque justamente no puede, si no, no te preguntara. Claro. Entonces les pregunta, les confirma. Ya a veces también los choferes ya son su amigo, y entonces como siempre toma el camión a la misma hora, ya le dicen, súbase, aquí estoy, ya se sale el camión, ¿no? Entonces sí, ya él lo toma como sí, con esa, como con un buen humor, y cuando le pasan cosas
un poco humillantes o tristes, pues obviamente él trata de darle la vuelta y saber que hay gente que pues no tiene a lo mejor esa forma de ser, no es humano, porque para mí es una persona un poco grosera cuando no eres sensible porque alguien a lo mejor te dice, el bueno, Dios, o sea, ahí te lo encargo y perdónalo, ¿no? O mi papá sí le dice, oye, si te estoy preguntando es porque no alcanzo a ver, nada más contéstame. Entonces él se hace de sus mañitas, busca irse casi siempre por el mismo camino, porque ya sabe si hay un hoyo o no, si hay, o si nosotros sabemos que pusieron algo diferente, le decimos, fíjate que están reparando la calle aquí afuera, para que sepas que hay a lo mejor una línea, o que pusieron un cable, o que pusieron esto. Entonces, siempre él trata como dice, él aprende mucho de leer la voz. Entonces, por ejemplo, te reconoce la voz y te saluda y sabe quién eres. Si pasa tiempo, a lo mejor sí dice, ya no me acuerdo quién era, pero mi papá tiene una memoria así impresionante, que se acuerda de cada cumpleaños y de todo mundo, de los sobrinos, los primos, los esposos y así. Entonces, gracias a su memoria, él se aprende todo para irse manejando así. Y es que, por ejemplo, me acuerdo al escucharte, no acordaba esta historia, pero yo, por ejemplo, tenía un niño que iba a perder su vista. Entonces me lo traen a terapia porque, pues, para manejar el que iba a perder su vista. No me acuerdo qué situación tenía, esto fue ya hace algunos años atrás. Y entonces yo decía, qué difícil, o sea, ¿cómo lo preparas para decirle que ya no va a ver el mundo? Pues, ¿no? Pero entonces empezamos a trabajar los otros sentidos. O sea, es como, no te quedas, o sea, yo sé que vas a perder tu vista y esto, pero vamos trabajando los otros sentidos, ¿no? Y entonces me acuerdo que le poníamos una venda y hacíamos que desarrollara sus otros sentidos, porque yo decía, qué difícil, o sea, sobre sí. todo el oído, ¿no? Sí, pues todo, o sea, el tacto, el oído, el hecho de las la memoria visual. Con el tacto. Sí, o sea, todo desarrollas, y no me acordaba de esta historia hasta ahorita que te estoy escuchando y me acordé de este niño y yo dije, es que sí es cierto, o sea, pues no tiene la vista, pero desarrollas otros sentidos, pues no, y más cuando la vas a perder o cuando la pierdes de pronto. Así es. Sí. Y también la familia prepararse, ¿no? Y apoyar, porque la familia, pues somos el eje que contienes a la persona. Yo por ejemplo, conozco a algunas personas que sé que tienen algún familiar que tiene una situación o algo, y yo sí les digo, mira, no limites a la persona, no les digas, no puede, porque si le empiezas a decir él no puede, la persona se la cree que no puede y entonces ya no lo hace. O sea, aquí se trata de, no, sí puedes. Y aquí mi papá es ejemplo de que él nos ayuda a nosotros o nos enseña a decirnos que sí puede, y a que él busca siempre ser independiente para poder desenvolverse por su cuenta. Amiga, qué bonito este tema, porque imagínate cuántas veces nos encontramos en el tráfico, gente que está en las condiciones de tu papá y no le bajamos ahí la ventanilla, no tomamos en cuenta, o sea, que necesitan ayuda. ¿Cómo puedes ayudarnos a concientizar eso? Porque yo me imagino desde el aspecto de hija, el dolor que debes de sentir cuando tu papá sufre discriminación, ¿cierto? ¿Qué nos puedes, o sea, decir para hacer conciencia en este tema? Pues a veces es difícil ver una situación de una persona cuando a lo mejor no se nota, ¿no? El tema de mi papá, a lo mejor tú lo ves y no sabes que no ve bien. Pero sí creo que tenemos que ser más amables con las personas. Cuando tú ves que alguien te pregunta algo, no contestarle groseramente. Sé que todos andamos en nuestro rollo y a veces estamos de malas, pero es como hacer una pausa y decir, esta persona me está preguntando esto, déjala ayuda. Entonces, ser más humanos, y cuando alguien te pide apoyo de algo, responderle de buena forma, no echárselo como en cara o molestarnos. A veces vemos que a una persona le cuesta trabajo hacer algo. Entonces, si estamos viendo que a una persona le cuesta trabajo hacer algo, lejos de burlarnos y lejos de hacerlo visible o de decírselo, es mejor hay que apoyarlo. Creo que hemos perdido un poquito el sentido de la empatía y estamos todos muy egoístas en nosotros mismos y dejamos de ver al otro. Entonces empezamos a ver si hay personas que se nota inmediatamente que necesitan un apoyo, un adulto mayor que no puede subir una banqueta, una persona que a veces no puede atravesar la calle y usa un bastón. Entonces siento que a veces vemos que alguien lo necesita y entonces preferimos irnos porque a lo mejor me va a atrasar 5 minutos, ¿no? Entonces es empezar a observar, ser buenas personas y ser empáticos. Creo que lo más importante es la empatía. Sí, y sobre todo, muy importante, que o sea, independientemente de cómo te sientas, de qué estado de ánimo, hoy amaneciste o no, o sea, visualiza cómo la otra persona que tú no conoces ni que él te conoce,
pueda también estar pasando. Todos tenemos problemas, todos tenemos carga, pero yo soy de la idea que si empezamos a contribuir con un granito de empatía, donde quiera que vayas, en el carro, caminando, donde quiera que te encuentres, ser empáticos y mostrarte un poquito de solidaridad, creo que puede ayudar para que seamos un poquito más seres humanos y mejores personas que podamos contribuir y aportar a la persona que nos necesita, que puede ser el que está a un lado, ¿no? Es que la verdad yo creo también que somos muy egoístas, ¿no? Vivimos en nuestro mundo de estrés y nomás nosotros necesitamos ayuda, y con esos pequeños actos que dices podemos marcar la diferencia. Imagínate que alguien le conteste amable a tu papá, hasta tu papá se va a poner de buena, ¿cierto? Sí, ayer se me hace muy curioso eso que dices, porque ayer llegué a un farmacia de Guadalajara, ¿no? Entonces me bajo corriendo y yo andaba un poquito estresada porque desde la mañana me había levantado muy temprano a hacer unos pendientes y ya era tarde. Entonces me bajo corriendo, pero llega un señor que traía una muleta y que era el viene que le llamamos, y me dice, buenas noches, señorita, bienvenida. Bueno, señora, yo así, no sé, señora. Muchas gracias. Y ya me paso al farmacia de Guadalajara y todo, ya salgo y se vuelve a despedir de mí y ya, sí, buenas noches, que le vaya muy bien, ¿no? Y se me acerca y me dice, ay, le agradezco que sea amable, y le recomiendo que nunca pierda esa amabilidad. Porque dijo, muchas veces estamos aquí nosotros, pues obviamente para ganarse su dinero y ayudando a todos los que manejamos, pues para decirnos, viene, ¿no? viene el golpe. Y que a veces hay personas que son muy groseras. Y me hizo eso recapacitar, porque a veces sí es cierto, andamos como que todos tan embolados que alguien te dice buenos días o le ayudo con esto y a lo mejor ni siquiera te fijas y puede ser grosero, y el señor agradeció cómo es que a veces los trata la gente mal porque está en un trabajo a lo mejor que puede ser sencillo y porque trae una muleta que le cuesta un poco de trabajo caminar. Entonces a veces tenemos que ser más amables con las personas, ¿no? Y no nos damos cuenta, como dices tú, el que está aquí afuera, no tiene que ser un familiar. Sí, está para ganarnos los No, y aparte que este capítulo haga conciencia, ¿no? Que es la idea de hacer conciencia a la gente que nos ve, inclusive con los niños, ¿no? O sea, yo me refiero mucho a los niños por mi trabajo, pues, pero desde nuestros chiquitos enseñarlos a ayudar porque me recordó estábamos en Guanajuato y mis hijos fueron a pedir fruta y me da una fruta, por favor. Entonces la señora de ahí nos felicitó a nosotros por lo amable que fue el niño, pues, pero fue como de, ¿cómo estamos la humanidad? Que, o sea, ahora tienes que agradecer cuando tu hijo es amable y que pide por favor y da las gracias, ¿no? Oye, es verdad. Entonces es como de, bueno, nosotros nos sentimos como pavos reales de decir, de nada, pero de alguna manera es como, igual mis hijos ven a alguien en silla de ruedas pasando un tope y va a mi hijo y lo ayuda, pues, pero es algo que lo hemos hecho nosotros, pero ¿cómo la gente te agradece algo que debería de ser? Oigan, me recordó una vez que fui al IMSS a ver a una prima y miraba a la guardia en el IMSS, pero de malas, ¿no? Así con la cara de malas. Ya todo el mundo le decía, no puedes pasar esto, no puedes pasar lo otro, y yo ocupaba pasar una toalla para la mamá, para que se bañara, ¿no? Dije, ¿cómo le voy a hacer para pasar la toalla? Ay, pues bueno, voy a usar mi táctica. Hola, señorita, muy buenas tardes. Qué guapa se ve el día de hoy. ¿Cómo está? Ay, muy bien, muchas gracias. ¿Me da su INE? Ok, la identificación me dejó pasar, no me revisó nada. Y a todos les estaba diciendo, no pase. Y luego por decirle un piropo, claro, ¿no? Hay que ser amable. Pero ¿cómo es algo que se fija la gente porque ya no existe? Sí. ¿No? O sea, es algo que sorprendente, que que hemos te sorprendido, vería, ¿no? Exacto. Y que te reconozcan por eso, es como, entonces no hay niños que sean así, a lo mejor Sí, tú lo ves yo normal. también yo la verdad es que sí me quedé así como de, ay, mira, o sea, yo creo que, porque era la persona que vendía la fruta, entonces dije, yo creo que mucha gente llega y solamente pide que reconoció esta parte de mi hijo y pues, o sea, todavía no la hizo saber, pues, ¿no? Oye, qué padre, tus hijos, muy amables y así, ¿no? Y entonces yo dije, wow, sí se ha perdido. Sí, no, y es que finalmente, pues, está en nosotros como padres de familia también ir guiando y educando a nuestros pequeños, porque la verdad, somos el ejemplo y los niños aprenden lo que nosotros compartimos y enseñamos. Así es de que, pues, para concluir, amiga, ¿qué nos puedes decir a todo aquí nuestro público? Pues nada más les puedo decir que aprovechemos la vida,
disfrutemos cada sentido que tenemos desde la mañana y aprendamos a decir simplemente gracias por estar escuchando, porque también siento que hasta a veces nos quejamos por el ruido, pero no todo el mundo puede escuchar. Entonces, agradezcamos cada cosa, entendamos que no es por en automático. Somos privilegiados quienes están viendo este podcast o los están escuchando. Desde ahí ya tenemos un privilegio porque lo podemos hacer. Aprendamos a ser más amables con las personas, seamos empáticos y observemos las necesidades, y a veces se trata de ayudar, aunque a lo mejor me cueste un poquito más de trabajo a mí, pero a lo mejor yo siempre voy a hacerlo fácilmente, pero si esta persona a lo mejor me roba 5 minutos, pero lo voy a ayudar en algo, pues a lo mejor es la hora del día, no porque quiera que me lo reconozcan, sino porque a lo mejor me voy a sentir bien, ¿no? Entonces, seamos amables con todo el mundo y empáticos. Yo quisiera felicitar a tu papá primero que nada, ojalá que pueda ver este capítulo, lo pueda escuchar, y que gracias a su esfuerzo, a su sacrificio, pues logró sacar adelante a una gran mujer, ¿no? Porque eres emprendedora, activista, bueno, haces mil cosas, ¿sí? Entonces, gracias a ese esfuerzo, fíjate, y de tu mamá, por supuesto, también, que él no se detuvo, no tuvo limitantes, y hoy por hoy estás hoy aquí contando esta historia tan importante, y wow, muchas felicidades. Sí, felicidades, No, Isa, por eso. Sí, A tu no. papá principalmente, que mira, gracias a esta historia podemos sacar mucho provecho, y tú en especial junto con él, como hacerle saber, a ver, me siento decaída, aquí o sea, tu papá es esa fuente de inspiración. Sí, Exacto. así es de que no importa en qué situación estés, cuál sea tu condición, levántate todos los días y cada que amanezca agradece por un día más y agradece al que hace posible, al Dios que tú quieras, con quien tú quieras creer, pero tómate de esa fuerza sobrenatural que es la que te impulsará junto con tu familia para poder salir adelante. Muchas gracias. Me gustaría Isa. que nos despidiéramos con una frase que diría tu papá, para levantarnos, el ánimo. Ay, deje tomar aire. Sí, perdone. No. Bueno, es que esto es un trabajo en equipo y es de mi mamá. Mi mamá, mi papá y yo. Entonces, pues bueno, mi papá siempre dice ánimo y sí se puede. Exacto. Ánimo. Nos quedamos Ánimo. con esta Sí frase. se puede, Ánimo, sí sí, se puede. sí. Y muchísimas gracias, y más por esta historia tan inspiradora, amiga, que nos haces amiga, aquí, gracias. que se nos salgan las lágrimas de tan Sí. inspiradora. Muchas felicidades a tu papi, a Gracias. tu mami también, y a ti por Sí. ser ese equipo. Y los amo a mis papás. Ay, Saludos bravo. a sus papás. Sí.